Cargó la pistola para encima de los vehículos, gracias a Dios no le pasó nada a ningún vehículo. Quien sea que está haciendo esto, Vi que perforó, sí, perforaron la puerta, perforaron la pared, le dieron a la galería, y encima de la galería le dieron, cerca de la habitación mía. No tenemos problemas con nadie, ni con políticos, ni personal con nadie, porque nunca tenemos problemas. Ni comercial tampoco, ni tampoco le debo dinero a nadie, que tal vez por esa vía pudiera ser, pero no es, porque no debo dinero. Entonces, quisiera que esto se aclare, y con ayuda de usted, Templa, tal vez usted pueda ayudarnos que esto pueda tener una solución. Tú no has tenido tropiezo con nadie, definitivamente, nadie. Con nadie, no he tenido tropiezo con nadie. No es que no salgo. ¿A quién tú le compras los huevos tampoco has tenido? No, ¿O te cambiaste de vendedor? No, tengo 14 años vendiendo huevos y comprándole a lo mismo. A la misma persona, los 14 años. ¿Tú piensas que esto es para intimidarte o algo? ¿Es lo que tú piensas? Quizás vinieron fue para intimidar, para que yo tenga que coger miedo, pero mío no hay, ni me van a intimidar por eso, yo voy a seguir mi vida normal. ¿No sospecha de algo? No tengo sospecha porque no tengo enemigos. Enemigo declarado porque ya yo sé que tengo un enemigo, pero no sé quién es. Está oculto, es un enemigo oculto. Es un enemigo oculto, exactamente. Y los vecinos no pudieron describir qué vehículo se acercó aquí a esa hora. No, el único vecino de frente lo escuchó, pero nadie se quiso salir. Nadie quiso salir porque... Ellos descargaron la pistola, una 9 milímetros, Sí, una pistola 9 milímetros, la descargaron por encima de la casa, la pared, la puerta. Quisieron tirar a los vehículos, pero no le dieron. ¿Tú sentiste cuando yo escuché los disparos, pero en ningún momento pensé que había sido a mí porque no tenía motivo para levantarme, porque digo, no tengo enemigo, y como no tengo enemigo, pensé que había sido alguien que había pasado y le había tirado, pero vi que no, que fue a mí. ¿Qué fue aquí en la casa? Fue a la casa. ¿Tú te levantaste después que pasó el hecho, no? Yo me levanté, pero no salí para afuera, sino me quedé en la habitación, abrí la persiana. ¿Viste que todo estaba normal? Vi que todo estaba normal y volví a acostar. ¿No sentiste un vehículo o algo por el estilo? Sentimos una guagua, pero ya los tiros lo han tirado cuando la guagua pasó. ¿Dónde pasó? Cuando pasó, quien tiró los tiros, me imagino que fue un motor, que fue ahí mismo, el motor. ¿Tú piensas que fue un motor? Pienso que fue un motor que lo tiró los tiros. Un motor. En un motor así, que lo tiró andaba en un motor. La historia es tu primera vez que te ha sucedido todo. Primera vez, nunca en mi vida me ha pasado esto. Nunca. No te has preguntado qué estará pasando conmigo, qué es esto. Me estoy preguntando qué está pasando, pero a la vez no tengo respuesta porque si no tengo enemigo y no tengo un contrincante que me diga, ni contrincante de negocio, ni contrincante amoroso, porque tampoco no soy de la calle, no soy bebedor.